Es necesario que abramos los ojos para poder ver lo que los escritores modernos han descubierto por medio de sus experimentos, así en el macro como en el microcosmo, y que sepamos que hay otro nuevo mundo. ¿Por qué, para un fin tan santo, útil y provechoso como adelantar el conocimiento de las cosas naturales, no habían de hincar el hombro todos los señores de la nobleza? ¿Por qué, pues, no se adelantará y promoverá este género de estudios? ¿Por qué, para poderlo conseguir, no se fundará en la corte del rey de España una academia real, como la hay en la del rey de Francia, en la del de Inglaterra y en la del señor emperador? Les gustase o no a los españoles, la verdad es que corrían a la zaga de otras naciones ilustradas. Jorge Juan iba a convertirse en una de las figuras que pondrían a España en el camino de la ciencia moderna. Su doble condición de marino y científico marcaría sus pasos. Jorge Juan fue un hombre ilustrado, en el sentido más completo de la palabra ilustración. No solo era un marino de guerra, que era un marino de guerra, era también un marino matemático, reflexivo, estudiaba hasta la botánica o las minas, los minerales, ¿no? Es un buen ejemplo de lo que en España cundió desde la época incluso muy anterior de los grandes navegantes, la idea de que el marinero no es solo alguien que está en el mar para llegar de un sitio a otro, sino para comprender las leyes que rigen ese movimiento. Eso no se ha perdido. Todavía hoy los planetarios más usados son los de las escuelas de marina, curiosamente. Ahora tenemos planetarios recreativos en museos y en otros sitios, pero sigue siendo una herramienta estupenda para formar nuevos marinos, ya desde la época de Jorge Juan, hace más de 2 siglos y pico. 1735. El infante don Carlos de España reinaba sobre Nápoles y Sicilia. El meteorólogo George Halley relacionaba los vientos con la rotación de la Tierra. Johann Sebastian Bach componía su oratorio de la Ascensión. El 7 de julio de 1735, Jorge Juan desembarcaba en Cartagena de Indias, en la actual Colombia. Su tío Cipriano había financiado su viaje. Esta sería la última vez que pudiera ayudar a su sobrino antes de morir. La razón que llevaba a Jorge Juan al nuevo continente era cumplir una misión de la corona. Iba a colaborar en la solución de una controversia científica que venía de antiguo y tenía un carácter internacional. En el siglo XVIII se sabía que la Tierra era redonda, pero no se conocía su forma con precisión. En Inglaterra, el científico Isaac Newton había postulado la ley de la gravitación universal y dedujo de ella que la Tierra estaba achatada como una sandía. Por contra, el francés Jacques Cassini, director del Observatorio Astronómico de París, defendía que el planeta se alargaba por los polos, igual que un melón. La geodesia es la ciencia que estudia la forma de la Tierra y representa en mapas la superficie de esta. Mapas que han de ceñirse a nuestro planeta como un traje hecho a medida. Pero para conseguir datos precisos era necesario averiguar primero cuál era la forma exacta de la Tierra. La precisión geodésica determina que la cartografía sea fiable. El sistema de satélites GPS utiliza mapas que deben ceñirse con exactitud a las proporciones exactas del planeta. La geodesia es el arte de medir en el terreno a partir de los ángulos. Tú mides, por ejemplo, una casa muy alta, pones desde aquí una mira
y mides con respecto a la horizontal el ángulo que tiene esa casa. Sabiendo la distancia, por trigonometría sabes cuál es la altura. Sabiendo la altura, por trigonometría decides cuál es la distancia. Y esto se utiliza muy fácilmente en grandes extensiones cuando tienes un punto fijo sobre el cual observar otras direcciones, otros ángulos y poder medir distancias con una precisión grande. A ojo, no es difícil. Con un sextante se mide la altura de los astros y tal, la posición aproximada de un barco en medio del mar. Pero claro, cuando necesitas medir con mucha precisión para saber exactamente qué longitud tiene un grado de meridiano, ahí ya necesitas aparatos muy sensibles. Y por tanto, la geodesia fue una ciencia que desde la época de los agrimensores griegos no ha parado de mejorarse. Un meridiano es la línea imaginaria que une el polo norte con el sur y se corresponde con la forma curva de la superficie del planeta. A diferencia de nosotros, el hombre del siglo XVIII no podía ver la Tierra desde fuera. La única manera de confirmar su aspecto real era comprobar cómo variaba la circunferencia terrestre. Comparar cómo se curvaba un meridiano cerca de los polos y en el ecuador. Para determinar la forma de la Tierra, la Real Academia de Ciencias de París resolvió enviar 2 expediciones geodésicas. Una de ellas mediría el arco de un meridiano a la altura del Círculo Polar Ártico, en Laponia. La otra expedición haría lo mismo, pero cerca de Quito, en el Ecuador, una región que por entonces pertenecía a España y estaba cerrada a las visitas de extranjeros. El que Francia tuviera que pedir autorización a la corona española para enviar una expedición científica a sus territorios americanos tenía varias vertientes. El Consejo de Indias, máximo órgano político-administrativo español para Filipinas y América, mostraba recelos ante el viaje proyectado por una potencia extranjera. Por otro lado, los logros científicos otorgaban un prestigio que contribuía a engrandecer la imagen de una monarquía. El rey Felipe V de España dio su permiso para que la expedición se desarrollara en sus dominios, pero a cambio de que Francia compartiera los laureles. 2 representantes españoles participarían en ella. Por parte francesa, la expedición iba a estar dirigida por el astrónomo Louis Gaudin, que ha dado su nombre a uno de los cráteres de la Luna. Con él trabajarían ilustrados de la talla del hidrógrafo Pierre Bouguer, el botánico Joseph de Jussieu y el geógrafo Charles-Marie de la Condamine. Un nutrido grupo de científicos y técnicos especializados en otras disciplinas viajaría con ellos. Por parte de España, iban a participar en la expedición 2 marinos pertenecientes a la Real Armada. De entre los posibles candidatos, Jorge Juan y Santa Cilia fue uno de los elegidos. El otro sería el sevillano Antonio de Ulloa. Ambos mantendrían una amistad de por vida. Hemos encontrado 2 camaradas de viaje nombrados por la Corte de España para secundarnos como geómetras y astrónomos. Tan pronto fueron elegidos, pasaron súbitamente de la condición de guardiamarinas a la de tenientes de navío. Es así como se empieza a contar en España, con gentes que solo llevan al Perú el amor a una física de pacotilla. En realidad, Jorge Juan y Antonio de Ulloa habían recibido una formación científica idónea. Eran brillantes y tenían orden de llevar a término los objetivos de la expedición. Aunque los eminentes científicos franceses se retirasen antes de tiempo.
Españoles y franceses se reunieron en Cartagena de Indias. Desde allí emprendieron viaje a la cordillera de los Andes. El científico criollo Pedro Vicente Maldonado se les unió en el camino. Al oeste de Quito, la actual capital de Ecuador, comienza una llanura muy nivelada. Ese iba a ser el lugar donde la expedición mediría la curvatura de la Tierra. Una extensión inmensa, rodeada de altas montañas, que había que triangular con un instrumental rudimentario. Para afrontar el trabajo, la expedición se dividió en dos equipos. Ambos medirían el mismo trayecto, pero marchando en sentido contrario. Luego cotejarían sus resultados. Jorge Juan se incorporó como matemático al equipo de Godin. Pasó a ocupar un puesto destacado en una expedición donde el trabajo de cálculo era fundamental. Los científicos de la expedición también llevaron a cabo sus propias investigaciones. La Condamine identificó la quinina y el caucho, material que ya empleaban los pueblos prehispánicos en el juego de pelota. Jussieu, el botánico, introdujo en Europa el heliotropo del Perú, planta ornamental que se usa además contra el paludismo y las úlceras gangrenosas. Antonio de Ulloa dio a conocer el platino, que bautizó como Platino del Pinto, por el nombre del río colombiano donde lo encontró. Como oficiales navales, Jorge Juan y Antonio de Ulloa trabajaron en mejorar las defensas de Lima, la capital del Perú, y las de Guayaquil en el actual Ecuador. También patrullaron las costas del Mar del Sur al mando de dos mercantes armados. Los dos españoles se encontraban en estos cometidos cuando los franceses dieron por finalizada su expedición. La Condamine, Bouguer y otros miembros del equipo regresaron a Europa. Siguiendo sus órdenes originales, Jorge Juan y Ulloa continuaron midiendo el meridiano hasta concluir su parte del trabajo. Los datos para sentenciar cuál era la verdadera forma de la Tierra estaban completos. El trabajo desarrollado por Jorge Juan y su compañero Antonio de Ulloa en las tareas de medición del grado del meridiano para determinar la forma exacta de la Tierra, yo creo que debemos de considerarlo enormemente acertado, dadas las circunstancias en las que debieron de llevar a cabo sus trabajos de observación, también los medios científicos y técnicos con los que en la época se contaba, y porque en esencia también tanto Ulloa como Juan trasladaron de inmediato los resultados de estas observaciones al papel. Quiere ello decir que se conoció de manera inmediata, en 1748, se conocieron los resultados científicos de la expedición. Los franceses tardarían muchísimos años en hacer lo mismo. En consecuencia, desde mi punto de vista, el trabajo desarrollado por Jorge Juan, los resultados de esa expedición geodésica a los reinos del Perú, fue perfecto, fue excelente, insisto, dadas las circunstancias, las condiciones de trabajo y los medios de que disponía. Cuando Jorge Juan y Ulloa pisaron por vez primera América, traían más de una misión. Eran marinos de guerra. Estaban cualificados para distinguir si sus compañeros franceses actuaban como simples científicos o como espías.
Las defensas españolas del Nuevo Mundo eran un secreto celosamente guardado, y la expedición geodésica debía viajar por medio continente. Además de vigilar a los científicos franceses, Jorge Juan y Antonio de Ulloa trabajarían como agentes de inteligencia. Los informes de América que llegaban a la corona española eran insuficientes y con frecuencia sesgados por intereses particulares. Jorge Juan y Antonio de Ulloa debían tomar registro de las carencias y problemas que encontrasen en la América española. Sus críticas fueron vehementes. La tiranía que padecen los indios nace de la insaciable hambre de riquezas que llevan los que van a gobernarlos. Y como estos no tienen otro arbitrio para enriquecerse que el de oprimir a los indios, exigen de ellos más de lo que pudieran sacar de verdaderos esclavos suyos. Ni el honor, ni la conciencia, ni el temor, ni el reconocimiento de verse mantenidos por el soberano con salarios muy crecidos sirven de estímulo en aquellos países para guardar lo que es de obligación a cada uno. Y así está manteniendo el rey muy generosamente a sus mayores enemigos. Los informes de inteligencia que proporcionaron Antonio de Ulloa y Jorge Juan serían bien recibidos por la corona, pero eran confidenciales. Sus noticias secretas de América no vieron la luz hasta la independencia de las colonias españolas y se publicaron por primera vez en Inglaterra. Jorge Juan y Antonio de Ulloa se embarcaron de vuelta a Europa por separado. Para evitar que su trabajo se perdiera en el mar, cada uno de ellos llevaba consigo una copia completa de sus escritos. 9 años después de su llegada, dejaban América. ...1746... La batalla de Culloden acababa con las aspiraciones de los Estuardos al trono de Inglaterra. Diderot publicaba sus pensamientos filosóficos. En Fuendetodos, España, nacía el pintor Francisco de Goya. La fragata en la que Antonio de Ulloa regresaba fue apresada. Y los resultados de la expedición geodésica al Ecuador cayeron en manos británicas. La guerra no debe ofender a las ciencias, ni a las artes, ni a sus profesores, dijo el duque de Bedford. Los ingleses liberaron a Ulloa y lo nombraron miembro de la Royal Society. Jorge Juan desembarcó en el puerto francés de Brest y se dirigió a París. Allí, los astrónomos y matemáticos de la Real Academia de Ciencias verificaron las observaciones que había realizado durante la expedición geodésica. El propio Lacondamine, que al principio le había ninguneado, le propuso como miembro y socio correspondiente de la Academia de Ciencias de París. Para Jorge Juan y Antonio de Ulloa, el regreso a España resultó descorazonador. Su labor científica no despertaba interés. El rey Felipe V había muerto. Su sucesor, Fernando VI, se hallaba embarcado en reorganizar su reino.
Jorge Juan y Ulloa lograron ser recibidos por el marqués de la Ensenada. El influyente superministro controlaba las secretarías de Hacienda, Guerra, Marina e Indias. Pertenecía también a la Orden de Malta y se iba a convertir en el principal valedor de Jorge Juan. Bajo la imagen banal de un refinado cortesano, poseía una de las mentes más claras y astutas del reino. Ambos marinos recibieron el encargo de escribir los resultados de la expedición. Ulloa redactó la relación histórica del viaje a la América Meridional. Y Jorge Juan recogió sus conclusiones científicas en el libro Observaciones astronómicas y físicas hechas de orden de Su Majestad en los reinos del Perú, de las cuales se deduce la figura y magnitud de la Tierra. Para su publicación contaron con el patrocinio del Marqués de la Ensenada. Pero la censura inquisitorial paralizó la edición del libro de Jorge Juan. El Santo Oficio cuestionaba todavía que la Tierra girara alrededor del Sol. Para vencer su oposición, Jorge Juan se vio obligado a recabar apoyos entre otros personajes influyentes de la corte. Aún así, solo consiguió publicar su libro presentando el movimiento del planeta como si se tratara de una hipótesis. Pero lo hizo de tal modo que ningún científico pensó que él se lo creyera. Para vergüenza de la Inquisición, las observaciones astronómicas sentaron las bases del prestigio de Jorge Juan. Extendieron su fama de sabio a nivel internacional y colocaron a España en el marco de la ciencia ilustrada.